Sí, muy buena tarde tengan todos ustedes. Bienvenidos a un programa más de psicoterapia transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida, con la maestra Ana María Rico Cárdenas y por supuesto con el doctor Marco Antonio Paul Scott. Recuerda que ustedes nos pueden escuchar, nos pueden seguir a través del www.radioimpo.com.mx. Radio Impo es del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Soy Arturo Renteral y me complace presentarles a los titulares de este espacio. Adelante, buena tarde, mucho éxito. Hola, ¿qué tal, Héctor? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, público que estás allá del otro lado? Buenos días, Marco. Buenas tardes, Marco. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y antes que nada, buenas tardes, amigos, amigas que nos acompañan este día en este nuevo programa. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de los secretos de familias, esos secretos que están en todas las familias. Para esto vamos a regresar en unos instantes más con el doctor Marco Antonio Paul Scott. Si eres psicoterapeuta de cualquier corriente y te gusta mi programa, suscríbete al canal y da clic en me gusta. Y estamos aquí de regreso en este tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Adelante. Gracias, Héctor. Pues bien, estamos aquí en la mesa con el doctor Marco Antonio Paul Scott, que nos va a comentar acerca de los secretos de familia, eso que se guarda allá como en un ataúd, lo guardamos, que nadie lo vea. ¿Qué pasa con estos secretos, doctor? Bueno, antes de entrar de lleno al tema, maestra Ana María, es importante que hagamos algunas consideraciones con respecto a la psicoterapia transpersonal. Lo primero de ello es que la psicoterapia transpersonal trabaja principalmente enfocado con la familia, de una manera sistémica, donde uno de sus miembros acude a terapia. Nosotros decimos que tenemos a la familia en ausencia y uno de sus miembros está con nosotros. Como trabajamos con la familia, es importante considerar la cantidad de herencias familiares que cada uno de nosotros ha venido tomando. En programas anteriores hablamos y le dimos énfasis a lo que son los nombres, a lo que son los apellidos, como parte de estas herencias. Pero hay muchas más herencias. A grosso modo, y colocándolas en dos extremos, tenemos las herencias nutritivas, Ajá. que tienden al crecimiento de cada uno de los miembros de la familia, pero al mismo tiempo tenemos herencias que podemos definir como tóxicas. Las herencias, en esencia, es un cúmulo de experiencias y vivencias de nuestros antepasados que van corriendo generación en generación hasta que bajan a la última generación, que es donde nos encontramos nosotros, donde se encuentra el paciente. En estas herencias hay una lucha por imponerse, donde una va a tomar mayor dominio, sin embargo, la otra también va a seguir contando. Dentro de estas herencias tóxicas se encuentran los secretos. ¿Qué es un secreto? Ya los autores, Anand Selin, Nicolás Abraham, la maestra Toro, nos hablan de experiencias y vivencias que en su contenido se presenta una intensa manifestación dolorosa y al mismo tiempo vergüenza. Entonces es cuando llegan los pacientes a consulta, cuando van a tratar un tema de estos, algún secreto. ¿Ellos lo saben que van por un secreto o se va descubriendo en consulta? La mayoría de las veces no lo sabe, sino es cuando empezamos a hacer las exploraciones, cuando descubrimos que estamos en presencia de un secreto que se ha manifestado a través del tiempo, muchas de las veces de forma psicosomática, es decir, el último que tiene las manifestaciones del secreto las presenta en el cuerpo porque no lo sabe. Pero aquí vale la pena que hagamos un alto para definir este secreto como la experiencia dolorosa, vergonzosa, pero también al mismo tiempo donde hay culpa, hay enojo, hay tristeza, hay temor por que se pueda volver a presentar. Y que estos eventos principalmente se producen como consecuencia de acontecimientos ligados, por ejemplo, al incesto,
que dentro de la familia haya habido relaciones sexuales. Pero también está la situación relacionada con las violaciones, el suicidio, los homicidios, los accidentes fatales, sobre todo de menores. Encarcelamiento también podría ser. Claro que sí. Todo aquello que genera alguna situación que le duele a la familia o a algunos miembros de la familia y que les causa vergüenza y que como consecuencia no lo van a hablar, no lo van a comentar, produce estos efectos. También puede ser como el caso del tema que se está escuchando, la homosexualidad, que para algunas familias lo consideran como una enfermedad. Nosotros sabemos que no. ¿Estos secretos se guardan por miedo a ser marcados, por miedo a las críticas, a burlas? ¿O por qué se guardan los secretos? Se guardan porque es una forma en la cual la familia se protege ante la posibilidad de un acontecimiento que la pueda desintegrar. Porque en la mayoría de los secretos de estos casos están involucrados miembros de la familia y que el conocimiento, el descubrimiento de lo que sucedió pone en peligro la estabilidad y la funcionalidad de la familia. Incluso pone en peligro lo que se está viviendo. En la primera generación, nos dice Anselín, se produce una cripta. Sin embargo, nosotros, a través del trabajo con la psicoterapia transpersonal, decimos que en la primera generación, es decir, donde sucedió el secreto, donde se produce... sucedió el acto vergonzoso. Exactamente, doloroso y vergonzoso, se produce una fosa, es decir, algo que queremos ocultar. En ese momento que se presentó esto que queremos ocultar, no se habla de eso, no se comenta. Una generación posterior se genera y se crea la cripta, es decir, se sella la fosa. La fosa se sella como consecuencia de la lealtad familiar, es decir, no nombramos lo que sucedió porque si lo nombramos estamos cuestionando a nuestros padres. Por cuestión de honor. Por cuestión de lealtad. Honor y lealtad. Y en la tercera generación, en el fantasma, como no lo sabe, no lo conoce, perdón, del paciente, como no lo conoce, se genera el fantasma. Y el fantasma es la representación socio-psicológica o psicosomática de lo que acontece, que no se sabe de las experiencias que se guardaron en el pasado. Es decir, hay algo psicosomático que el paciente no puede resolver en la consulta médica y como consecuencia lo trae a nuestra consulta de trabajo psicoterapéutico. O sea, ya pasó de médico en médico y no le pueden dar un diagnóstico de una enfermedad específica y por eso llega a terapia. Así es, entonces los médicos dicen, esto no es del cuerpo, usted lo que necesita es asistir con un psicoterapeuta. La mayoría de las psicoterapias responden muy favorablemente a estos efectos. Sin embargo, muy pocas, y tal vez, salvo los psicogenealogistas y los psicoterapeutas transpersonales, entendemos el origen. Y entonces, ¿qué hacen otras corrientes? Trabajar con el síntoma. Nosotros trabajamos con el origen. Esto es muy importante, porque casi todas las familias tenemos secretos. Y no un secreto, sino un conjunto de secretos que han creado un conjunto de fosas, algunas se han encriptado y han pasado posteriormente a ser fantasmas, o tal vez han sido fosas que se van repitiendo. Los abusos sexuales a la abuela, abuso sexual a la madre, abuso sexual en la paciente. Cuando le pedimos a la paciente que consulte con su madre o con su abuela si ha habido acontecimientos de este tipo y son capaces de poderlo ventilar, entonces descubrimos que hay una fosa transgeneracional que se ha ido dando generación en generación. Ahorita que comenta eso, estoy recordando un caso de una paciente donde a través de varias sesiones y también platicando un poco más con sus familiares, se entera que su abuelo tuvo 4 mujeres.
y por ende hijos con las 4 mujeres, entonces tenía tíos y tías y primos y primas que ella no conocía. Este es parte de los secretos que pueden hacer de alguna manera daño al paciente que llega con nosotros. Claro que sí, solo tendríamos que analizar en detalle cómo se gesta esto para saber en qué familia se generó o se pudo haber generado la fosa, para poder encontrar cuál fue el mecanismo para encriptarse y posteriormente generar fantasmas. La clave está en poder verificar estos acontecimientos que tienen principalmente esas características: dolor y vergüenza. Y por la vergüenza no se hablan, o por el dolor que produce la vergüenza no se hablan. Por el trauma en sí que le causó a la persona, por ejemplo una violación, también no es fácil estarlo comentando. Así es. Hace algún tiempo en consulta asistió una paciente y asiste por un dolor en el pecho que originalmente se pensó que era una alteración del corazón, una cardiopatía. Se descartó totalmente, se pensó en que había de por medio una alteración mental, principalmente del eje de la ansiedad. Se termina descartando. Y cuando nosotros empezamos a trabajar, nos habla de un acontecimiento que ella vivió como consecuencia de un relato que se hace una generación antes. El relato lo hace su madre y dice que cuando eran niños todos primos y primos, hermanas jugaban juntos, y que uno de ellos, más grande, tendía a abusar sexualmente de ellas y de ellos. ¿Los juegos presexuales que se llaman entre familias o ya fue un abuso? No, en este caso ya no correspondería un abuso porque él era mucho mayor, ya no correspondía a los 2 o 3 años de diferencia, y no era un descubrimiento de la sexualidad, sino era la intención de someter. Entonces, cuando investiga por medio de su madre lo que le dice es que cuando este primo abusaba con ella, se recargaba con su mano sobre su pecho, y entonces en su pecho se producía un dolor. Cuando esto le pedimos que analizara un poco más, también analizó la situación de su abuela, y había algo muy parecido que se daba en la familia de la abuela, y en este caso lo hacía un vecino. Pero de igual forma la sensación dolorosa la experimentaba principalmente en el pecho. La paciente llega con nosotros para saber qué es lo que está sucediendo con ella. En el momento que desciframos el acontecimiento, que lo hablamos, en ese momento deshacemos la fosa, deshicimos la cripta, y la paciente dejó de sentir ese malestar en el pecho. O sea, estos secretos es conveniente que de alguna manera se hablen. Claro que sí, esa es la fuerza del secreto, el que están ocultos. En el momento en que se comentan, que se habla de ellos, pierden su fuerza. Desaparecen los síntomas. Así es. Nos comentaba, doctor, que se trabaja de manera sistémica con un miembro. Se trabaja con el sistema con uno de los pacientes. Entonces, cuando este paciente de alguna manera logra trascender el secreto de familia que venía arrastrándose de generación en generación, ¿de alguna manera también está ayudando a su sistema? Claro que sí, recordando que nosotros funcionamos en base a algunos postulados. Me estoy refiriendo a la psicoterapia transpersonal, y uno de los postulados, el segundo postulado, nos dice que el todo afecta a cada una de las partes, o sea, la familia afecta a cada uno de los miembros, y cada miembro afecta a toda la familia. La familia como el todo, cada una de las partes del paciente. El paciente logra transitar esto y entonces se regresa al todo. Así es. Ok, pues vamos a seguir hablando de secretos de familia con el doctor Marco Antonio Polo Scott, el máximo exponente de la psicoterapia transpersonal. En unos momentos continuamos. Deja tus preguntas y aportaciones de la psicoterapia transpersonal en la caja de comentarios. Y ya estamos aquí de regreso en tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida, con la maestra Ana María Rico Cárdenas y el doctor Marco Antonio Polo Scott. La frase del día de hoy dice así:
hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Albert Einstein. Y tenemos la efeméride del día de hoy, 25 de julio, un día como hoy, pero de 1842, nace en el estado de Jalisco Mariano Bárcena, quien funda en Tacubaya en 1877 el primer observatorio astronómico y meteorológico que se establece en México. Esto es Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Regresamos con los profesionales. Gracias. Doctor, ¿nos puede comentar cuál es el impacto que se genera dentro del sistema familiar cuando hay una violación, cuando hay un encarcelamiento, cuando haya un incesto dentro de la familia? Bueno, lo primero es que la mayoría de las familias tienden a adaptarse, es decir, buscan estabilizarse con los recursos y mecanismos que tengan. Aquí va a contar mucho qué tipo de familia es. Sin embargo, todas las familias buscarán una adaptación a este acontecimiento. El impacto va a variar de familia en familia. Lo que sí es muy común es que esta adaptación pueda producir una fosa, es decir, un ocultamiento a los demás de lo que sucedió por la reacción que los otros puedan tener al acontecimiento una vez que se descubre. Sí, pueden rechazar al miembro o a toda la familia. Más aún, pueden tener una conducta agresiva que puede ir incluso hasta la muerte. Entonces, es una forma de adaptarse, de llevar, de permitir que la familia continúe a pesar de lo que esté sucediendo. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, en el caso de los incestos, de las veces en que a un niño se le deja o una niña se le deja bajo el cuidado de un adulto, y este adulto, aprovechando las circunstancias, abusa sexualmente. Y al abusar sexualmente, y esto cuando se descubre, o si se descubre, ¿qué consecuencias va a tener? Es decir, ¿cómo van a reaccionar los padres al conocimiento de este acontecimiento, sabiendo que uno de los dos es familiar directo del abusador? Claro, también como de alguna manera hasta denunciarlo, ¿no? Así es. Si se va a presentar. Me recuerda mucho un caso sucede con unos familiares de una paciente, la cual me comenta que un primo constantemente abusaba sexualmente de sus primas. Ellos migran, las dos familias migran hacia Estados Unidos, estando en Estados Unidos unos años posteriores a estos abusos sexuales. Una de las niñas empieza a presentar conductas no propias, inadecuadas. La escuela investiga por medio de la trabajo social y descubren que hubo abuso sexual. En el momento que hacen abuso sexual, el primo abusador se encontraba también en Estados Unidos, es detenido y es encarcelado. Por cierto, la sentencia es una sentencia de más de 20 años de prisión. Las familias en ese momento se separan completamente. Las familias de las niñas abusadas quisieran no continuar con un juicio de esta magnitud. Sin embargo, no pueden detenerlo porque es aquí el Estado quien se encarga de llevarlo. La familia del abusador se siente víctima de las situaciones, incluso llegando a pensar que estas niñas han inventado todo. Después de muchos años, las familias siguen en conflicto, es decir, ya no volvió a realizarse, a reconstruirse esta relación. ¿Y por qué no se dio? Porque mientras las familias de las niñas, en un principio indignadas, pero posteriormente sintieron que esto estaba tomando un camino que no querían, y la familia del abusador, y que además iba a ser público, así es, y queriéndolo justificar, entonces se separaron. Pero sucede algo, que las otras familias que se quedaron en México, esto no se hablaba, no se comentaba. Cuando se supo que había un primo en Estados Unidos que estaba en la cárcel, la familia se preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué hizo? Y no se decía qué es lo que había sucedido. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, con
con estas familias que deciden callarse? ¿El impacto va a ser mayor generación tras generación o es mejor de una vez denunciarlo y enfrentarlo? Bueno, sería muy atrevido de mi parte decir qué hacer en términos generales. Yo creo que cuando se presenta este tipo de situaciones es conveniente asistir con un profesional para que este profesional maneje adecuadamente las situaciones emocionales y de los impactos que va a generar. Indistintamente la ley maneja algo claro, que es la denuncia, y que no se puede separar ese hecho. Mis comentarios no van desde el punto de vista legal porque no soy experto y no me atrevería a hablar de un área que desconozco casi totalmente. Mis recomendaciones se irían por el lado de la parte de la contención emocional, de protección a la víctima, sabiendo que aquí la víctima no solamente es la niña o el niño, sino es todo el sistema familiar, y que quien lo descubrió, quien lo supo, pueda recibir la atención que le permita manejar esto desde una manera nutritiva, donde el impacto se minimice. Pero al minimizar el impacto me refiero a la adaptación de la familia, no que se minimice el hecho, porque el hecho de por sí debe de traer las consecuencias que marca los aspectos legales. Sí, que se minimicen las consecuencias emocionales tal vez en estas personas. Y nos llega un anónimo que dice, su primo en una comida familiar, estaban en una comida familiar y llegó un tío de Estados Unidos, de la nada se le fue a golpes a otro primo y después de un tiempo me comenta que él había abusado de él. Y que no saben si seguir guardándolo porque solo se quedó en los que estaban en esa reunión familiar. Yo considero que lo primero es analizar la situación. No sabemos, no tenemos más datos. Entonces, regularmente en estos casos, cuando existe una víctima de abuso sexual de este tipo, de incesto, de violación y de incesto simultáneamente, no hay una sola víctima. Regularmente hay un conjunto de víctimas que son estos niños, estas niñas, pero también son víctimas las familias. Entonces, cuando se abre, van a salir muchas más cosas de las que aparentemente hicieron que se ocultara, o se guardara, o se sepultara ese secreto. Sería conveniente decirle a la persona que nos llamó que valdría la pena que se pusiera en contacto, y con todo gusto me pongo a su disposición, no para llevar un proceso terapéutico, sino para compartir esta experiencia y que pueda canalizarlo de la manera más nutritiva, porque incluso hablarlo requiere de cierto manejo en el cual podamos trabajar la parte que sí es, para no generar los pseudo secretos o generar las pseudo fosas, donde la parte emocional hace que se incremente aspectos en el dolor y en la vergüenza, pero que no están dados por el secreto, sino por la percepción que cada uno tiene del acontecimiento. Entonces también los hechos en sí tiene que ver más cómo los percibe el sistema familiar o la persona que fue víctima y no tanto lo que sucedió. Así es, incluso me atrevo en estos momentos para que aquellos amigos y amigas que quieran compartir este tipo de experiencias se comuniquen directamente conmigo a mi teléfono, que es el 55 54 36 97 19. Repito, 55 54 36 97 19 es mi celular, y les pido tengan un poco de paciencia. En ocasiones estoy en sesión o estoy en clase y no lo puedo atender en ese momento, pero yo regularmente me recupero después las llamadas, me pongo en contacto. Pues bueno, vamos a seguir hablando de este tema, secretos de familia. Después de unos instantes regresamos, queremos seguirte escuchando. Si eres psicoterapeuta de cualquier corriente y te gusta mi programa, suscríbete al canal y da clic en me gusta. Y es así, estamos de regreso en este tu espacio Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Regresamos con los profesionales. Adelante.
Pues estamos comentando aquí todo lo que son los secretos que se guardan principalmente por una lealtad familiar, por cuestión inclusive de honor, porque causan vergüenza, causan mucho dolor. ¿Algún otro ejemplo de fosa mencionábamos que puede ser, por ejemplo, cuando encarcelan a alguien? ¿Nos puede comentar algo más acerca de las fosas para que nos quede más claro qué es una fosa, doctor? Sí, todo acontecimiento que se calla, que no se habla, y que tiene estos dos componentes, dolor y vergüenza. El dolor producto de la vergüenza, el dolor producto de la culpa, el dolor producto del enojo o de cualquier otra emoción displacentera que impide, que genera una imposibilidad para poderlo comentar, para poderlo hablar, podemos referirlo como un secreto. Y ese secreto en su primera instancia produce una fosa. A esa fosa, la fosa es un agujero psíquico donde intentamos sepultar algo que sucedió y de lo cual no queremos hablar, pero que además decimos, esto me lo llevo a la tumba. Regularmente en la presencia de la fosa hay tres personajes. Uno, la persona del acto que atentó, la persona que recibió el acto, la víctima, y la tercera, lo que llamamos las víctimas indirectas, que es la familia. Hace algún tiempo una paciente me comentaba que había algo que ella se quería llevar a la tumba, y es que cuando tenía 17 años intentó quitarse la vida, tuvo un intento suicida. Se cortó las venas, se recostó, esperó a que por medio del sangrado su vida se fuese extinguiendo, y sucede que se quedó dormida. Cuando despierta se da cuenta que las sábanas y las cobijas de su cama están llenas de sangre, pero que la herida se había cerrado. Entonces esto le produjo una doble culpa y una doble vergüenza. La vergüenza de haberse intentado quitar la vida y la vergüenza de no haberlo conseguido. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se colocó el reloj en la mano, el reloj de pulso en la mano donde tenía la herida, y las cobijas y las sábanas las llevó, las lavó de tal manera que nadie se dio cuenta en su casa. Este acontecimiento produce una fosa. Tal vez alguien diga, bueno, lo hizo ella y ya no tiene mayor repercusión. No. Sin darse cuenta, la familia de esta generación se ve inmiscuida, pero este acontecimiento queda como una energía que se congela y que al pasar a la siguiente generación puede repetirse con alguno de sus hijos o de sus hijas. ¿Cómo se da esta transmisión? Bueno, existen varias explicaciones, principalmente las explicaciones que tienen que ver con la ley de la repetición, que nos dice a grosso modo que el inconsciente transpersonal tiene memoria y que aquellos eventos que se van dando de manera constante tienden a aprenderlos y a repetirlos generación tras generación. O sea, de un inconsciente de los padres se va pasando a un inconsciente de los hijos. Así es, porque el inconsciente de los hijos se forma del inconsciente transpersonal de los padres. Y por eso decimos que el inconsciente tiene memoria. Exactamente. El inconsciente transpersonal posee una memoria, y así como repetimos lo que hemos aprendido de distintas formas, también se repite lo que está ahí. Incluso ahorita escuchando el tema musical que está de fondo, cuando alguna pareja intenta casarse, pero alguno de los padres sabe que no es posible esa boda porque son medios hermanos o son hermanos, entonces se puede generar un secreto. Un secreto quedaría con una fosa. Esto sucedió con una paciente que se casa con un primo hermano.
lo primero que hacen es fugarse. Se fugan los dos. La familia, cuando se da cuenta y descubre que ambos se han fugado, deducen que aquí había una relación. Y entonces de esa relación que intuyen, deciden ya no hablar. Estas dos personas se van y se instalan en una ciudad distinta, donde se presentan como personas diferentes, como una pareja, sin hablar de la relación carnal parental que existe, y con el tiempo tienen hijos. Ellos se encargan de crear historias nuevas, tanto para él como para ella. Con los años... Con los hijos que tienen ellos. Exactamente. Con los años regresan a visitar a la familia, cada uno a su familia, y les hablan de los hijos. La familia hace de cuenta que el parentesco no existió. No existe. Y entonces los toman para efectos de la familia como la hija, el hijo, es decir, el primo hermano de ella. Y hacia los hijos sí son dos personas diferentes. Un secreto que se genera en primera instancia por la familia, por los padres, luego por ellos y trasciende a los hijos. En los hijos que no saben se presenta el fantasma. Y el motivo por el cual viene la paciente es para expresarme que hay síntomas psicosomáticos que no corresponden a ninguna enfermedad ya vista por varios especialistas, pero que no sabe qué hacer porque su niña la mayor tiene esta sintomatología. Doctor, pero yo quiero hacerle una pregunta aquí. Nos está de alguna manera explicando que es recomendable hablar de estos secretos para parar esas cadenas generacionales que se van dando, pero y si dañamos a alguien al decir ese secreto, en este caso, por ejemplo, la familia que le siguió guardando el secreto a estos primos que se casaron, muy seguramente porque ya había niños y cómo decirle, sus papás son primos. ¿Es válido aunque hagamos daño o qué se tiene que aquí hacer? La cuestión es analizar las circunstancias y por eso es importante la participación del profesional. Sería muy irresponsable de nuestra parte decir que a partir de este momento salgan a la calle o salgan a la casa, vayan a la casa y a todos los miembros de la familia los junten y a todos les digan los secretos que hay en la familia. Yo creo que eso sería como una especie de suicidio familiar. Por eso es importante poder descifrar el secreto, 1, 2, y poderlo manejar. Y para eso se requiere un profesional. Ok, pues vamos a seguir hablando de secretos, criptas y fantasmas con el doctor Marco Antonio Polo Scott, el máximo exponente de la psicoterapia transpersonal. Un nuevo paradigma en tu vida es tu programa. Deja tus preguntas y aportaciones de la psicoterapia transpersonal en la caja de comentarios. Y ya estamos de regreso en tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida, información, conocimientos y también un apoyo para ti donde quiera que te encuentres. Vamos a regresar con los profesionales en un momento más. Adelante. Entonces, doctor, cuando este secreto no se puede hablar, estamos en presencia de una fosa. Así es. Cuando no se puede nombrar, ya estamos en presencia de una cripta. Así es. Y todos los síntomas que de alguna manera no tienen alguna razón médica, que ya han pasado por varios médicos para ver si hay algún diagnóstico, entonces estaríamos hablando de un fantasma. Posiblemente de un fantasma, porque tampoco podemos generalizar que mucha sintomatología psicosomática tenga que ver con secretos. Algunos tienen que ver con secretos y otros tienen que ver con algunas otras alteraciones, como es el caso del estrés. Y precisamente aquí nos llegó otra pregunta, un comentario dice: en la familia tengo un tío que tuvo relaciones con 2 hermanas y de ambas tiene hijos. Cuando se enteró mi abuela prohíbe hablar del tema y siempre se habla solo de la esposa, nunca de la hermana ni de los hijos que tuvo con la hermana. ¿Qué se hace en este caso para explicarle a los hijos? Hay que tener cuidado, vuelvo a decirles, no puedo generalizar, tendría que tener mayor conocimiento para saber y poder opinar con respecto a cómo se va a hablar. No es el hablar por hablar,
sino tenemos que encontrarle un sentido a esto que ocurrió. Y a ese sentido se le tiene que dar una dimensión, la dimensión que corresponda. No sabemos, por ejemplo, la edad del tío cuando procreó con las dos hermanas, las edades de las hermanas. No conozco las edades de los hijos, pero aquí lo importante es que el secreto no necesita ser difundido de manera masiva. Se necesita hablar y explicar cuando trae consigo ya las manifestaciones. Si en estos niños ya se manifestaron los fantasmas, en caso de que estos hijos sean niños, entonces vale la pena. Ahora, hay algo muy importante que hacemos los psicoterapeutas. Uno de ellos es que los juicios morales no entran, ni tampoco los juicios religiosos. No cuestionamos, claro, a los actores. Lo que nos interesa es el manejo del contenido del evento para que éste se pueda abrir. Y al abrir se habla de una manera nutritiva, sin afectar a otros, como usted me comentaba en el espacio anterior. El hablarlo no significa difundirlo, significa entender las razones que se dieron para que se gestara esto. Claro, tampoco ni necesitamos justificar las conductas aberrantes y lacerantes. No es esa la intención. Ese acontecimiento posiblemente tuvo que ver hace 20 años, o hace 10 años, o hace 30 años. Lo importante para lo que estamos viviendo nosotros es que no siga. Y claro, hay que saberlo tocar, bajo el peligro de que tocarlo de manera inadecuada trae consigo consecuencias que pueden generar un daño parecido al que se produjo con el secreto. Ok, voy a retomar algunas cuestiones. Estos secretos se van transmitiendo de inconsciente a inconsciente, de generación a generación. Si se da en la primera, estaríamos hablando de una fosa. En la primera generación, una fosa. En la primera generación. Si pasa ya este secreto a la segunda generación, estaríamos hablando de una cripta. Así es. Y cuando ya pasa a una tercera generación, digamos que empezó con los padres de nuestros padres, pasó a los padres y pasa a, digamos, al paciente que llega a consulta, estaríamos hablando de un fantasma. Así es. Incluso si usted me repite el comentario que nos hizo, aquí nos queda muy claro que es la abuela quien genera la cripta. Ajá, en la familia tengo un tío que tuvo relaciones con 2 hermanas y de ambas tiene hijos. Cuando se entera mi abuela, prohíbe hablar del tema. Exactamente. Aquí tenemos la fosa por el asunto. Ya me queda claro que con la abuela se generó la fosa, pero entonces los padres, es decir, los hijos de la abuela o las hijas de la abuela, ya no lo pueden hablar porque si no estarían faltándole a la abuela. Entonces se genera la cripta. Por lealtad familiar guardan el secreto. Exactamente. Y si se dan los fantasmas, estarían en los hijos. La pregunta estaría en función de que si es necesario explicarles. ¿Cómo explicarle a los hijos? Exactamente. Y quiero decirle que no tendrían por qué explicarle a los hijos. Tendríamos que hablarlo en la generación que está y con los involucrados para evitar que los efectos se generen hacia los hijos. Sí, creo que es importante remarcar lo que está mencionando, doctor, porque no es como voy a hacer una convocatoria familiar y voy a revelar todos los secretos que existen. Solo cuando haya alguien que se sienta muy afectado o alguien que llegue a consulta, es tal vez necesario, precisamente por el bien de esta persona, por salud de esta persona, que sepa un poco más de todo lo que se viene generando generación tras generación. Exactamente, y nuestra intención es trabajar con quien con quien tenemos en el espacio terapéutico, sabiendo que a la familia la tenemos en ausencia, que en la psicoterapia transpersonal trabajamos con las familias, pero hay un miembro, un representante de ella que está físicamente y activamente con nosotros. Y ahí estaríamos con uno de los postulados. ¿Nos lo recuerda, por favor, doctor? El todo afecta a cada una de las partes, la familia afecta a cada uno de sus miembros, cada una de las partes afecta al todo, cada miembro afecta a la familia. Y también, ¿por qué no nos comenta un poco más cómo se trabaja en la psicoterapia transpersonal? Que por medio de símbolos vamos también
de alguna manera resolviendo. Sí, nuestra vida está llena de símbolos. Incluso todos los eventos que vivimos tendemos a simbolizarlos. Incluso tendemos a darles un adjetivo: bueno, malo, regular, agradable, desagradable. Entonces lo que hacemos en primera instancia es, en el caso de estos acontecimientos que generan secretos o de los secretos mismos, ¿cuál es el adjetivo que el paciente le coloca? Por ejemplo, una paciente me decía: esto es algo que me quiero llevar a la tumba. Eso sería el adjetivo, el símbolo, y entonces esto se lo pedimos por medio de unas dinámicas de trabajo para proteger al paciente, que lo simbolice, y a partir de que lo simbolice lo empezamos a elaborar. Y dentro de esta elaboración, posteriormente pedimos que describa sin enjuiciar, sin meterle los elementos morales ni religiosos ni ningún tipo de prejuicio. Y entonces regularmente lo podemos hablar, y al hablarlo disolvemos sus efectos. Ok, pues vamos a seguir hablando de este tema de secretos de familia con el doctor Marco Antonio Polo Scott. En un momento regresamos. Quédate con nosotros. Si eres psicoterapeuta de cualquier corriente y te gusta mi programa, suscríbete al canal y da clic en me gusta. Así es, regresamos, y recordarles que ustedes pueden escucharnos a través del www.radioinpo.com.mx. Recuerda, si tienes algún comentario, quieres saber un poco más del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, del cual formamos parte aquí de Radio Info, puedes marcar al 63 93 11 00, o recuerda visitarnos en cualquiera de nuestros portales en la internet, ya sea que tú escribas Radio Info en mayúsculas o minúsculas, ya sea en el Facebook, en el YouTube, o en cualquiera de nuestras plataformas. Estaremos presentes para todos ustedes. Muchas gracias por tu compañía, gracias por favorecernos con tu preferencia. Vamos a regresar con los profesionales una vez más. Adelante. Pues bueno, quiero decir un comentario que viene de parte del Hospital General del Área de Trabajo Social. La licenciada Ocampo dice: felicita al doctor Marco por su programa y que le está haciendo comprender varias situaciones que han pasado en su vida. Muchas gracias, licenciado Ocampo. También quiero agradecer al cónsul general de México en la ciudad de Montreal, Canadá, al licenciado Alejandro Ibis Estíbil Castro, y a la licenciada Joana Gómez, que es su asistente. En días pasados estuve allá de visita, tuve necesidad de acudir con ellos, y de veras, maravillosa atención. En muchas ocasiones nos juzgamos y criticamos a nuestros servidores públicos. En este caso, todo lo contrario, todas las facilidades, incluso la disponibilidad para que fuera ese horario me pudieran apoyar, y pudimos resolver los asuntos sin ningún conflicto. Entonces, licenciado Alejandro, licenciada Joana, muchas gracias por sus atenciones. Claro, hay que reconocer a estos servidores públicos, que también muchos de ellos trabajan eficientemente. Pues vamos a seguir hablando de cómo se transmite todo esto, doctor. Desde la física cuántica, mecánica cuántica, ¿cómo podríamos mencionar esto que se va transmitiendo de generación en generación? Bueno, a grosso modo, y solamente tocándolo como una consideración general, tenemos las explicaciones de la física cuántica. Parten de la mecánica cuántica. La primera de ellas, en relación a cómo se van transmitiendo las herencias y como consecuencia los secretos de generación en generación, tiene que ver con el entrelazamiento cuántico, el cual considera que que una partícula A y una partícula B, cuando son consideradas no como partículas separadas, sino como un mismo sistema, lo que le suceda a una repercutirá en la otra, sin que medie de por medio el espacio ni el tiempo. Por cierto, a este experimento se le conoce como el experimento fantasmal, y que le causó mucho conflicto a Einstein, tanto que intentó refutarlo, y buscando refutarlo, lo único que consiguió es comprobarlo. Y entonces, ya para su evolución en la física cuántica, encontramos que una persona, por ejemplo, una abuela, se puede entrelazar con una nieta si los dos se consideran no como personas separadas, no como abuela ni como nieta, sino como una sola. Y entonces lo que le sucedió a la abuela se repercute en la nieta.
¿Por qué repercute en algunos miembros y no en todos? La explicación es por la sensibilidad que se posee y la identificación que se tiene con los antepasados. Algunos nos identificamos mucho más que otros con nuestros antepasados. Entonces, en el entrelazamiento cuántico, la identificación de un antepasado con una persona de esta generación, de este presente, de este ahora presente, se da. Y entonces, los acontecimientos que vivió el antepasado se repiten en este tiempo. No solamente lo que tiene que ver con los secretos, sino también con otros tipos de acontecimientos. El estudio más grande se da sobre los secretos por el impacto que se tiene en los pacientes. Entonces, esa sería una explicación. Otra de la explicación son los campos mórficos o resonancia mórfica, que a grosso modo nos dice que lo que una especie aprende en un espacio, las demás especies simultáneamente lo aprenden sin que medie el espacio ni el tiempo. Los experimentos o las investigaciones más sólidas se dieron en Oceanía, donde primates de una especie descubrían algo e inmediatamente primates de otra especie lo asimilaban y lo hacían suyo. Entonces, esto para los seres humanos nos dice que si cada uno de nosotros nos consideramos como parte de la misma especie, que para efectos de nosotros es como parte del linaje, de la estirpe, lo que le sucede o lo que aprende o lo que vive una estirpe de los antepasados se repite en la estirpe presente. Es una conexión en la cual el tiempo y el espacio no tienen cabida, no median. Entonces, estas explicaciones son explicaciones que damos en la psicoterapia transpersonal y que no tienen que ver ni relación con lo trabajado por los psicogenealogistas, principalmente por la doctora Ana Angelín, por el maestro Nicolás Abrán, ni por la maestra Toro. Ok, tenemos otra pregunta, doctor, que dice, ¿cómo me doy cuenta que guardar un secreto me está afectando personalmente? Bueno, no es fácil hacerlo por sí mismo, porque hay que tomar conciencia del efecto, pero como una sugerencia sería, haz consciente qué tantas cosas de tu vida se ven involucrados con lo que está contenido en el secreto, no la forma en que afecta, lo que está contenido. Y una vez que lo hagas consciente, te va a ser fácil dimensionar cuántas cosas o conductas evitas o cuántas conductas estás realizando que están relacionadas con el contenido del secreto. Y es una forma de darse cuenta. Indistintamente, estés de acuerdo o no, estoy seguro que te afecta, sin ninguna duda. A ti y a tu familia. Y tengo una más. Le temo a las relaciones sexuales. ¿Podría ser por un secreto guardado en mi familia? ¿Me puede repetir la pregunta? Le temo a las relaciones sexuales. ¿Podría ser por un secreto guardado en mi familia? Como posibilidad sí, como parte de una herencia familiar. Y por cierto, el día de hoy no he saludado a la maestra Miriam Hoyos, que regularmente nos escucha y que regularmente nos anda mandando los mensajitos de apoyo y de cariño. Un saludo. Miriam, un saludo. Doctor, ¿qué pasa con las familias que son muy rígidas? ¿Qué pasa con los secretos? ¿O qué tipos de familia pueden guardar más estos secretos? Bueno, yo creo que eso este es motivo de todo un programa, ¿eh? Sin embargo, solo voy a comentar algunas familias de acuerdo a cómo las hemos clasificado en la psicoterapia transpersonal. ¿Qué familias tienen más secretos? Las familias rígidas, donde uno o dos de los o varios de los miembros tienden a no demostrar, no manifestar y se manejan y se conducen por códigos morales. Entonces, la segunda son las familias moralistas, las familias religiosas, las familias entre más les guste sufrir, más secretos guardan, más provocan secretos para tener que guardar. Y también tendríamos, así mencionándolas a grosso modo, las familias descalificadoras. Dentro de ellas hay varios tipos. Uno de ellos
las familias donde hay un mensaje que dice no puedes superar a tu antepasado, es decir, no puedes ser mejor que tu padre, pero esto viene generación tras generación. Y las familias desconfirmadoras, donde los hijos no existen, o los hijos son producidos o son como ignorados. Se les ha traído al mundo con una intención diferente al hecho de crear un ser humano para su crecimiento. Pues, ¿qué le parece si para el siguiente programa tocamos todo este tema de familias y qué pasa con este tipo de familias y los secretos? Me parece muy bien. Y doctor, a manera de conclusión, ¿hoy qué le diría a todas estas personas que nos están viendo o escuchando el día de hoy respecto a los secretos? Bueno, mi recomendación sería: hagamos consciente nuestra forma de ser, hagamos consciente nuestra forma de ser en familia, hagamos consciente qué de secretos de nosotros o de otros miembros de la familia conocemos y empecemos a hacer memoria. Y al empezar a hacer memoria, empecemos a descubrirlos. Pues muchas gracias por el día de hoy. Le agradezco su participación aquí tan importante, tan interesante en tu programa Psicoterapia Transpersonal, un nuevo paradigma en tu vida. Hasta pronto.